Buenas tardes con todos. Un gusto poderles saludar. Eh, es un gusto estar con ustedes en este curso, en este webinar que vamos a tener. ¿Qué cosas importantes son las que quisiera topar antes de entrar? La primera cosa, espero que el curso sea de mucho provecho. Todas las dudas que puedan tener, háganlas. Eh, la idea es que ustedes puedan enriquecer la mayor parte del curso en función de las dudas que puedan tener, poderlas resolver. Eso por un lado. Lo otro que tiene que ver ya con este webinar como tal es que tenemos que considerar que el blockchain es una nueva tecnología. Todas las nuevas tecnologías para entrar y para poder ser difundidas tienen un modelo de gestión. Este modelo de gestión permite, pues, de alguna forma establecer una forma en que se pueda, una forma en que podemos hacer que esta nueva tecnología se introduzca adecuadamente de la sociedad y del público en general. Entonces, lo que vamos a ver ahora como tal es justamente formas en las cuales nosotros podemos encontrar o hacer eso. Y claro, la idea es que profundicemos eso dentro de este webinar como tal. Entonces, una vez dicho esto, bienvenidos al webinar. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, ya me conocen, mi nombre es Javier Moreano y es un gusto estar con ustedes hoy y en el curso como tal. Empecemos. Entonces, de lo que estamos hablando es acerca de blockchain, ¿verdad? Y blockchain básicamente es una nueva tecnología que nos permite generar confianza sin intermediarios. Eso es parte de los fundamentos de blockchain y lo que nos permite hacer. El punto ya justo de lo que conversábamos es que esta red distribuida, descentralizada, segura y transparente que nos va a permitir muchas mejoras y muchas grandes aplicaciones transformacionales dentro de nuestra gestión, ¿cómo podemos hacer que sea adoptada? ¿Cómo adoptar la tecnología y cómo manejarla? Entonces, ¿cómo facilitar su difusión y hacer que todas las personas lo adopten? Y no es algo fácil. Esto sucede en todas las innovaciones que existen. Todas las innovaciones sufren o pasan por un proceso de gestión que hace que podamos ir siguiendo los pasos que nos permitan hacer que alcancemos al global de la población dentro de la difusión de este tipo de innovaciones. Entonces, entremos dentro de eso. Hay algo que se llama la ley de la difusión de la innovación. Esta ley lo que habla es que hay diferentes tipos de personalidades, diferentes tipos de segmentos de personas dentro de una población, llámese esta población dentro de la empresa, dentro de un gobierno, dentro de un estado, dentro de una organización. Tenemos diferentes tipos de personas. Y esta ley de la difusión de la innovación lo que nos permite saber en qué porcentaje se encuentran este tipo de personas y saber cómo trabajar con ellas en función de sus motivaciones, de esta motivación sobre transformar o cambiar las cosas. Entonces, la ley de la difusión de la innovación nos permite aprovecharla para, de acuerdo a esta ley, nosotros poder entrar profundamente dentro de la difusión de esta transformación de estas tecnologías. Digamos que nosotros ya tenemos o estamos convencidos que esta tecnología es la que tenemos que utilizar para X cosa dentro de nuestra organización, dentro de nuestro estado, dentro de nuestro gobierno, pero no sabemos cómo hacer para que la gente lo adopte, para que todos ya empiecen a trabajar en esto, que todos lo usen como la tecnología base para esta aplicación, este uso, este caso puntual. Entonces, utilizando esta ley de la difusión de la innovación, vamos a poder seguir los pasos que nos van a permitir tener éxito en la difusión de esta innovación y que sea algo aplicable de forma masiva por la gran población. Dentro de esta ley tenemos algunos conceptos importantes para conocer.
uno de estos conceptos es cómo se catalogan y qué porcentaje tienen estos diferentes segmentos de personas dentro de de la población. Entonces, la primera parte es, tenemos a unas personas que se llaman dentro de esta segmentación, dentro de esta ley, los innovadores. Aquellas personas que son las que crean esta tecnología, las que arman, las que programan, las que lo ponen, las que dicen, yo me apuesto el todo por esta tecnología, yo lo voy a armar y sacrifico tiempo, esfuerzo, etcétera, por hacer algo que funcione, que tenga una muy buena tecnología y tenga un gran rendimiento. Estamos hablando del 2.5% de la población global en general. Digamos, todos podemos estar en este caso, en alguno de estos segmentos, dependiendo de la industria y el tipo de servicio, el tipo de producto o el tipo de bien que aplique. Por dar un ejemplo, digamos que para, no sé, turismo, yo podría estar dentro de la parte de innovadores y armo este emprendimiento de turismo y pues lo pongo para que sea útil para todos, pero digamos que tal vez en alimentación, no, yo no soy innovadora y yo no armo nada, sino que más bien yo tal vez, digamos, estoy dentro de la mayoría tardía, que simplemente espero a que haya algo súper listo, súper bien armado y con bastante calidad y a muy buen precio, y después de que todos me aconsejan y me dicen que eso es correcto, entonces yo lo adopto. Digamos que esa es la consideración dentro de este tipo de segmentos. Estos segmentos dependerán de un caso, de otro caso, de una tecnología o de una industria, para que uno esté en uno o en otro estadio de esta segmentación. Como decía, los innovadores, que serían los que crean, los que arman esto, estamos hablando del 2.5%. Luego tenemos a los adoptadores tempranos. Los adoptadores tempranos son aquellas personas que ni bien ven que alguien armó esta nueva tecnología, este nuevo producto, este nuevo servicio, este nuevo emprendimiento, dicen, sí, por ahí es la cosa, yo lo voy a probar, voy a ver que también funciona. Me parece que está por ahí genial, lo voy a probar. Entonces, los adoptadores tempranos también se los llama como visionarios. Son personas que cuando ven que un innovador creó algo, son visionarios y dicen, sí, eso puede tener un gran impacto, lo voy a probar. Y el momento que lo prueban, se basan específicamente en evaluar el rendimiento y la tecnología para validar si es que funciona o no. Luego, tenemos el tercer segmento, que son la mayoría temprana, que es un 34% del universo, de la población. Este 34%, ellos no son tan enfocados a tomar decisiones intuitivas y arriesgarse por algo que recién está saliendo, sino dicen, no, yo me la voy a pensar más. No necesariamente lo voy a utilizar, y de ahí tenemos la mayoría tardía. Aquellas personas son definitivamente personas muchísimo más racionales y conservadoras, y por lo tanto esperan un poco más. Y finalmente tenemos a los rezagados. Un poco para profundizar dentro de cada uno de estos segmentos, ya hablando específicamente de los innovadores, de este 2.5% de la población, ellos son conocedores, ampliamente tienen conocimiento al respecto, y ellos, la razón por la que crean cosas es porque creen que van a ser valiosas e importantes, así que ellos crean porque creen, y de alguna forma se puede considerar que son aventureros. Significa que se arriesgan, tienen la iniciativa de arriesgarse a cosas de vez en cuando, se sienten bien tomando decisiones basadas en sus creencias. Entonces, ellos son los innovadores como tal. De ahí tenemos a los adoptadores tempranos, que como decíamos, es el 13.5% de la población. Ellos son conocedores también, conocen, y se les habla de visionarios porque lo que hacen es ver lo que alguien más creó, y como conocen, dentro de esta visión lo que dicen es, oye, por aquí está la cosa, ¿no? Y ellos lo que hacen es adoptan eso que se creó, adoptan esa tecnología, ese uso, esa aplicación, ese escenario, ese producto, ese servicio. Ellos también se basan mucho en la creencia, en el por qué, en los propósitos. ¿Por qué creen que eso va a funcionar? Y en función de esas creencias es que toman esa decisión.
Por lo tanto, son personas que viven mucho sus creencias y las acciones que ellos toman, lo único que hacen es reflejar lo que ellos son. Entonces, si ellos van a X tecnología que apoya o beneficia la transparencia, probablemente hacen porque ellos creen que la transparencia es el fundamento principal que se debe tener a futuro y por eso es que adoptan una tecnología. Entonces, ellos la adoptan mucho en función de lo que creen. Y como decía, se basan en tecnología y rendimiento. Luego, tenemos a los... tenemos a los otros, a la mayoría temprana, la mayoría tardía y los rezagados. Este es otro enfoque de segmentos, pero lo importante decir es que a diferencia de los dos primeros, que eran segmentos que estaban enfocados en tecnología y rendimiento, estos otros segmentos de mayoría temprana, mayoría tardía, ellos se enfocan ya no en la tecnología y ya no en el rendimiento. Ellos se enfocan en la comodidad, en la experiencia de uso y en la calidad de la aplicación que les puede rendir. Entonces, digamos que a nivel de comunicación, a nivel de enfoque de mensaje para hablar con ellos, a los innovadores y adoptadores tempranos, mucho les hablaré de un tema de tecnología única, de gran rendimiento, de cosas nuevas. A la mayoría temprana, a la mayoría tardía y a los rezagados, de lo que hablaré es más de la experiencia de uso, de la calidad que tiene, de qué tan cómodo es utilizarlo, de qué tan bueno es y la experiencia que han tenido otros al respecto. Y dentro de esta mayoría, tenemos la mayoría temprana, 34% de la población, es gente pragmática. Ellos son prácticos. Entonces, no es mucho por la creencia de que esto fomenta la transparencia, entonces lo uso, sino es pragmático. O sea, me funciona, sirve, es costo-beneficio adecuado, entonces lo uso. Y para usarlo, para empezar a aplicarlo, para poder decir que sí, esto es correcto, ellos primero esperan que alguien más lo haya probado, porque ellos aceptan cambios más rápido que el promedio de la gente, pero de forma cuidadosa, asegurándose de que en la práctica eso en realidad vaya a tener más beneficio que costo. Entonces, y si alguien más no les dice que se ha probado eso, pues no lo van a hacer. Luego tenemos a la mayoría tardía. La mayoría tardía es gente muy conservadora. Es el otro 34% de la población que es gente muy conservadora y es gente que no le gusta el riesgo. Entonces, ellos en su gestión, en su visualización, en su enfoque, si es que ellos van a esperar lo más posible para minimizar el riesgo al máximo. O sea, ellos no aceptan ningún poquito de riesgo y aunque pueda ser costo-beneficio mejor, es posible que haya algún problema, prefiero quedarme con lo que ya conozco. Son de los que dicen es mejor malo conocido que bueno por conocer. Así que ellos vienen después. Y finalmente tenemos a los rezagados. Rezagados es el 16% final de la población. Ellos también se los conoce como escépticos. No creen en nada a pesar de que les hayan dicho que eso funciona y que eso está muy bien. Ellos no lo creen y no lo van a creer. Son muy arraigados a la tradición y al ser muy arraigados a la tradición, cualquier cosa nueva choca con ellos. Por lo tanto, ellos resisten al cambio. Ellos tratan de que no haya cambios, tratan de mantener siempre el status quo y de que no se hagan cambios en las cosas. El momento que nosotros estamos tratando de ingresar nuevas ideas, nuevas tecnologías, nosotros debemos tener bien conocidos o bien clasificados a cada una de estos segmentos y de estas personas. Porque, por dar un ejemplo, el momento que nosotros estamos tratando de introducir una nueva tecnología dentro de la organización o el Estado, o el gobierno, o donde sea, debemos ver quién nos va a apoyar para poder ampliar y aplicar esta tecnología en la organización y quién va a generar resistencia y cómo trabajar con ellos. Son tácticas diferentes que yo tengo que trabajar con cada uno de ellos para poder implementar estas tecnologías dentro de la organización. Entonces,
La otra cosa que hay que considerar, además de conocer bien quién forma parte de cada uno de estos segmentos para saber cuáles son los que nos van a apoyar y con quienes hay que trabajar en la gestión del cambio, es conocer que la mayoría temprana no va a adoptar la innovación si alguien no la ha probado primero. Entonces, aquí los adoptadores tempranos son clave. Porque ellos, cuando prueban algo nuevo y les funciona y ven que es conveniente, ellos se transforman en embajadores de la innovación. Al transformarse en embajadores de la innovación, ellos van y comentan al resto y le dicen, oye, esto funciona, tienes que empezar a usar esto. Y esa es justo la confirmación que espera la mayoría temprana para decidirse a adoptar esa innovación. Por lo tanto, es crítico que esta innovación que estamos desarrollando vaya por fases en cada una de estas partes. Ahora, la otra cosa importante que hay que considerar es que en innovadores y adoptadores tempranos, ellos fácilmente van a adoptar en función de la creencia, pero hay una cosa que se llama el abismo, que es lo que define la diferencia de una innovación que va a ser exitosamente colocada en toda la población, en toda la organización, en todo el ente gubernamental, versus, hay una pregunta donde Manuel pregunta si es que es posible tener acceso a la presentación. Claro que sí, yo lo comparto con Ariel para que ustedes puedan tener la presentación con gusto. Entonces, volviendo al punto de lo que decía el abismo, es que para yo tener éxito en esto, yo necesito tener gente que apoye. Y para tener gente que apoye, debo tener a los adoptadores tempranos y a los innovadores del lado de esta difusión de la innovación, para que ellos sean quienes pasen esto que se llama el abismo. El abismo se refiere a que para poder tener éxito de difusión en la innovación, yo tengo que tener una amplitud de llegar a un mercado masivo, a una población masiva, a toda la organización. Para que toda la organización, que toda la institución esté de acuerdo en adoptar X cosa, yo necesito pasar ese abismo. Debo llegar a una tasa de uso de la aplicación superior al 16%. Debería estar llegando inclusive al 18, 19%, para que en el momento que paso ese abismo, es decir, paso esta suma de 2.5 más 13.5, que es 16, paso este 16 y llego como a un 18% de adopción de uso de la idea, el producto, el servicio, la tecnología, lo que sea que aplique, el resto empiece a adoptarlo. Y lo van a empezar a adoptar por fases. Entonces, ¿cómo son estas fases, no? Primero, el trabajo es con los adoptadores tempranos. Porque ellos son los que son abiertos al cambio, van a adoptar los cambios e inclusive cuando aún no esté completamente lista la tecnología, sino que la van a empezar a probar y a utilizar, aunque aún no esté al máximo la tecnología o ya no sea lo más estándar la tecnología, sino cuando aún esté en estadios beta. Luego de ello, tenemos, entonces, estos adoptadores tempranos se van a transformar, después de probar, en embajadores de esta innovación. Y ellos van a ir a la mayoría temprana y les van a decir, oye, esto funciona. Y entonces la mayoría temprana, cuando tengan esa visión, esa práctica de que en realidad a alguien le funciona y eso está bien, y tienen esa confirmación, entonces dicen, ok, lo voy a usar, lo voy a tomar. Y es así que entonces la mayoría temprana lo empieza a usar y conforme ellos lo usan y validan que eso funciona y que es conveniente y que es adecuado, etcétera, ellos mismos empiezan a difundirlo también a la mayoría tardía. Y la mayoría tardía, el momento que ve que los adoptadores tempranos y la mayoría temprana ya usan eso de forma masiva y es algo súper popular y súper usado, es decir, cuando ya llegamos a un 50% aproximadamente de la población, pues ellos empiezan a adoptarlo. Y finalmente tenemos los rezagados, esto es otro grupo que hay que considerar. Ellos no la van a adoptar si no es por la fuerza. Ellos van a generar
rechazo al cambio. Ellos, digamos, si es que nosotros en una nueva innovación, en una nueva tecnología que queremos implementar, queremos aplicarla y por mala suerte escogemos a los rezagados para que ellos sean los que lleven esto, eso nunca va a funcionar, nunca se va a implementar, nunca se va a aplicar, porque los rezagados tienen tanta resistencia al cambio que no van a hacer nada y más bien van a parar, van a hacer todo por parar ese cambio. Entonces, con ellos, al final, es el último estadio, la última fase de masificación. Ellos lo que van a hacer, al ser escépticos, es, después de que ya les funciona a todos, digamos que por fuerza, van a decir, ok, lo tengo que adoptar. Ellos son aquellas personas que en los teléfonos celulares, ellos no querían teléfonos celulares hasta que de pronto, qué sé yo, dejó de existir la telefonía fija y por eso es que adoptaron un teléfono celular. O, ok, entonces, algunos ejemplos de esto de aquí y cómo funciona esta gestión de la ley de difusión de la innovación. Entonces, este es un ejemplo de una innovación tecnológica que salió por primera vez como en el 99. Es algo importante, nada más para ejemplificarlo, ¿ya? Tivo fue un desarrollo del 99. Es una empresa que tenía una especie de decodificador que permitía en todos los programas de televisión, sean televisión por suscripción o no, permite registrar el programa favorito, es decir, yo ponía con palabras clave cuáles son mis programas favoritos. Y este programa, cuando uno no podía ver, automáticamente lo que hacía es grabar esos programas que uno no ha podido ver y tenerlos listos para que cuando uno tenga tiempo, ir y ver el programa que a uno le había gustado y que no pudo ver. Sin la necesidad de programarlo, no había que programarlo para decir, se va a pasar este programa, graba este programa. No, automáticamente ya con las preferencias del usuario, automáticamente hacía estas grabaciones. Y además tenía la posibilidad de elegir saltarse los comerciales. Entonces uno decía, a mí no me gusta ver comerciales, y automáticamente esta solución pues detectaba cuando salía un comercial y ¡plum!, saltaba el comercial y no se veían comerciales. Entonces, tenía unas cosas súper radicales, súper innovadoras en el tiempo que salió, estamos hablando del año 99-2000. Pero tuvieron una complicación porque era una transformación súper grande dentro del uso de aplicaciones en esa época para el entorno de Estados Unidos a nivel tecnológico, frente a todas las revisiones, a nivel tecnológico era súper transformador y súper innovador. Ahí no había observación o discusión. Pero el momento en que salieron con su gestión de esta innovación para que el mercado lo use, lo que sucedió es que empezaron a sacar comerciales. Su mensaje fue, oye, te presento a Tivo, que te permite registrar tus programas favoritos, grabarlos sin que tú ni siquiera lo hayas dicho, te permite saltar los comerciales y te permite hacer 10,000 cosas. Pero la mayoría tardía, la mayoría temprana y la mayoría tardía, la gran masa de mercado, lo que dijo es, ese programa, ese producto, no lo creo. Me parece que es algo demasiado radical. Estás diciendo cosas que me dan escepticismo porque me parecen irreales y además me asusta. No lo quiero. Y finalmente Tivo, en términos generales, cuando salió a la bolsa de valores, después de un poquito de picos, en realidad cayó y no han tenido un despegue. Tivo ha sido una solución que, a pesar de ser muy innovadora, no tuvo impacto o éxito de difusión dentro de una población, dentro de un mercado. Y el problema con ellos es que el mensaje de la gestión como lo manejaron no fue siguiendo esta ley de difusión de la innovación, sino que dieron un mensaje para todo el público, para que todos lo hagan. Si bien los innovadores y adoptadores tempranos pudieron haber dicho, suena interesante, lo voy a probar, no hubo el tiempo necesario como para que ellos después sean los que se encarguen de ser embajadores del resto del mercado para que el mensaje sea creíble, gane credibilidad y además gane protagonismo. Entonces, es un ejemplo de cómo no hacerlo.
Em, Hay una pregunta donde dicen, conforme a esta ley, ¿cuál ha sido el comportamiento actual en Europa y en Latinoamérica? En términos generales, el comportamiento de esta ley funciona en todos los países y en todos los continentes de la misma manera. El punto ahí es que las fases pueden diferir de forma diferente, pero funcionan igual. Por dar un ejemplo, acá en Latinoamérica, yo estoy en una empresa de telecomunicaciones que ofrece un servicio de Internet seguro de ultra alta velocidad por fibra óptica. Nosotros cuando entramos en el mercado, que fue en el 2010, también utilizamos esta ley para introducir una innovación. Básicamente aquí existía banda ancha a través de cobre y coaxial. Y nosotros entramos justamente buscando a los innovadores y adoptadores tempranos para que ellos tomen la posta sobre una nueva tecnología que era fibra óptica directamente en el lugar. La catapultamos a través de una categoría nueva llamada Internet de alta velocidad, que lo que hacía era poner una diferenciación entre la banda ancha del Internet de alta velocidad y en función de eso comunicarlo para que los adoptadores tempranos y los innovadores lo adopten y una vez que lo adoptaran, pues ir creciendo. Hoy, con mucho gusto, puedo ver que ese funcionamiento de ley de difusión de la innovación ha sido aplicado adecuadamente y nos ha permitido tener un crecimiento muy, muy amplio. Nosotros actualmente ya estamos finalizando lo que tiene que ver con la mayoría temprana y vamos próximamente a desplegar lo que falta con la mayoría tardía. ¿Qué segmentos han sido hasta el momento los que más han estado haciendo uso de la tecnología de punta? Es que el segmento que más usa la tecnología de punta desde esta perspectiva de segmentación en función de la ley de difusión de la innovación son los innovadores y adoptadores tempranos. Esto significa una segmentación psicográfica, es decir, en función de mis motivaciones, hábitos y gustos. Es decir, por lo que yo creo, por cuál es mi propósito, por cuál es mi perspectiva de forma de ver las cosas. Por dar un ejemplo, ¿quién, y hablemos de temas alimenticios, digamos que un tema de innovación tiene que ver con el uso de, qué sé yo, productos que son más ecológicos. ¿Quiénes van a ser los innovadores y adoptadores tempranos de eso? Bueno, los que creen que esa es la vía, los que creen que ese es el propósito necesario que nosotros tenemos que seguir. Esos van a ser los adoptadores tempranos de estos temas ecológicos. Probablemente el momento que pase esa parte de ahí, luego ellos van a ser los mismos embajadores para que a la mayoría temprana lleguen todas estas cosas y las cosas ecológicas se comercialicen de forma masiva, por dar un ejemplo. Eh, Las dificultades que tienen que ver, justamente tienen que ver con este ejercicio de TIVO que les comento. La principal dificultad es tratar de llegar a todos con el mismo mensaje y con las mismas condiciones para que todos adopten al inicio e inmediatamente la nueva tecnología. Eso no funciona de forma inmediata, funciona de forma, en forma de fases. Y es un proceso de un ciclo de tiempo que se da. Y por eso el ejemplo de Tivo. El error que cometió Tivo es que trató de hacer que todos vean las bondades de este producto de forma inmediata y que lo adopten de forma inmediata. Y lo que sucedió es que la gran mayoría se puso escéptica, no lo creyó y dijo, no lo quiero. Y ese fue el problema. Ahora, ¿cómo podemos adoptarlo de forma más adecuada? ¿Cuáles serían estos pasos, no es cierto, para poder gestionar el cambio? Y esa es la siguiente parte que les muestro. Hay una, eh, para nosotros poder llegar, la base es, lo primero que necesitamos es que los innovadores y adoptadores tempranos se transformen en embajadores de esto que yo quiero que se adopte, esta innovación, de esta tecnología. Y para eso debemos manejar mensajes diferentes. ¿Cómo yo llego? ¿Con qué mensaje yo llego a un innovador o a un adoptador temprano? Bueno, a ellos no les llego con las características del producto, con qué hace el producto, ni con cómo hago que este producto haga esto o que esta tecnología haga esto. No, a ellos llego con el por qué. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué esta tecnología hace esto? ¿Cuál es el propósito de esta tecnología? ¿Cuál es el propósito de este producto?
¿Cuál es el propósito de esta organización? ¿Por qué lo hago? No el cómo ni el qué. La mayoría de empresas suele comentar el qué hace. Yo vendo productos, qué sé yo, productos de televisión por suscripción que tienen diferentes canales y tienen diferentes series, películas y deportes. ¿Cómo los ofrezco? Los ofrezco a través de tecnología de cableado coaxial, que me permite que a través del cable coaxial yo llegue con la señal hasta cada uno de los decodificadores y entrego el servicio. Ya, eso es lo que la mayoría de empresas comentan. Pero el por qué lo hago? Tomemos el caso de Apple. ¿Por qué ellos hacen las cosas? ¿Por qué ellos comercializan los productos? Bueno, ellos creen en un pensamiento diferente. Ellos creen en romper el status quo. Con ese pensamiento con ese enfoque de tener un pensamiento diferente y romper el status quo, entonces es que ellos definen el cómo rompen el status quo y cómo definen el pensar diferente. Bueno, haciendo productos simples de usar, user friendly y con un diseño muy adecuado, muy fácil de manejar, muy intuitivo. ¿Qué es lo que ellos hacen? Bueno, lo que ellos hacen es comercializar productos electrónicos de alta gama y de alta tecnología que permiten gran facilidad para desarrollarlos. Pero si escuchamos de este discurso, el por qué me permite mostrar desde una perspectiva diferente las cosas y me permite llegar mucho más cerca a los innovadores y adoptadores tempranos, que son los que se basan en decisiones más en función de sus creencias. Ahora, hay una cosa importante sobre esto y es que los innovadores y adoptadores tempranos, ellos se guían mucho por estas creencias y las creencias dentro del cerebro humano están basadas en el neuromarketing, si ustedes pueden ver, están basadas en su cerebro emocional. ¿Dónde está la lealtad, por ejemplo? La lealtad o el amor a la marca, por ejemplo. Esos factores que comento son factores emocionales. Y muchos de esos temas se deciden en el cerebro emocional que nosotros tenemos, no en el racional, no por la racionalización de las cosas, sino por la emoción que nosotros tenemos. Entonces, del momento que nosotros hablamos del por qué, estamos llegando directamente a esa parte del cerebro, que es el cerebro emocional, que ahí es donde se toman las decisiones. Y eso conecta bastante bien con los innovadores y adoptadores tempranos. Entonces, digamos que el ejemplo es que los mensajes que nosotros debemos tener para los adoptadores tempranos, para que ellos empiecen a utilizar esto y después lo recomienden y sean quienes difundan, es empezando por el por qué. Comentar por qué hacemos esto, qué es lo que permite, cuál es el propósito de esto. Y por propósito me refiero a causa, no me refiero a finalmente esto es por rentabilidad o esto es por mayor calidad. ¿Cuál es el propósito? Ok, entonces esa es una parte importante para poder llegar con el mensaje a los innovadores y adoptadores tempranos. Les doy un ejemplo de por qué el propósito es importante. Quienes ustedes están viendo en pantalla son los hermanos Wright. Ellos fueron se los conoce como los inventores, los que diseñaron y desarrollaron y por primera vez pusieron en práctica de forma adecuada el vuelo autotripulado. Ellos sacaron el primer vuelo autotripulado que lograron hacer, fue el 17 de diciembre de 1903. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Cuando uno piensa en éxito para poder entregar una tecnología, innovar algo, tener éxito en mercado, piensa en bastantes cosas como tener oportunidad de mercado a favor, tener un buen presupuesto de publicidad, tener personal adecuado y tener el financiamiento necesario como para poder llevar a cabo las cosas. Ellos no tenían nada de esos ingredientes que uno esperaría que sea necesario para poder sacar alguna innovación. Tanto Wilbur como Orville Wright no tenían estudios universitarios. De hecho, no habían acabado tampoco la secundaria. Ellos, de hecho, no conocían de aviación. Ellos sobrevivían o tenían un negocio, eran dueños de una tienda de bicicletas. Y en función de las ganancias que le dejaba la tienda de bicicletas, ellos se dedicaban a tratar de desarrollar la forma de hacer volar un avión. Así que en términos de conocimiento no tenían conocimiento.
En términos de financiación, no tenían financiación porque financiaban con lo que tenían o con lo que les dejaba la tienda de bicicletas. ¿Qué es lo que a ellos les llevó a alcanzar en realidad este tema de poder hacer el primer vuelo autotripulado en el 1903? Básicamente, por la creencia. Ellos creían que si podían desarrollar una tecnología o una metodología que les permita construir una nave que haga que el humano pueda volar, transformaría totalmente el mundo. Esa creencia era la que les hizo pasar por todas las barreras posibles para poder encontrar la solución y a la final tener éxito. De hecho, se comentaba que ellos, siempre que salían a la mañana para hacer las pruebas, llevaban como 4 o 5 prototipos de vuelo, porque esa era la cantidad de veces que ellos fallaban antes de volver a la noche para tomar la cena. Entonces, esa es la importancia del propósito y esa es la importancia del porqué. El momento que nosotros trabajamos el porqué con innovadores y adoptadores tempranos, esa causa es la que lleva a pasar todos los retos, barreras y posibles problemas que pueda tener cualquier tipo de innovación y gestión de la innovación. Entonces, esa es una parte muy importante. Entonces, con estas consideraciones, ¿cómo gestionamos el cambio? ¿Cómo adoptamos ese cambio una vez que queremos implementar una nueva tecnología o una nueva innovación? La primera cosa, como les decía, es el mensaje. El mensaje es importante. Debemos llegar con el mensaje adecuado. El mensaje adecuado al público adecuado. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Es el propósito. Definitivamente es el propósito. La primera parte con la que quiero hablar es con el mensaje del porqué, que involucra el propósito, esta causa. Y la segunda parte, para poder gestionar el cambio, es, ok, este mensaje, ¿a quién tiene que llegarle? Este mensaje tiene que llegar a la gente clave. Y la gente clave a la que le tiene que llegar este mensaje es a los adoptadores tempranos, que es el grupo que va a estar dispuesto a aceptar cambios, va a estar dispuesto a probarlos, aunque no estén a punto, aunque no estén ya perfectos. Y si les funciona, ellos mismos se van a hacer cargo de difundirlo y recomendarlo a la mayoría temprana. Luego de eso, al seleccionar esta persona clave, nosotros necesitamos, o algo que potencia mucho el adoptarlo, es nombrar los embajadores. Embajadores de esa innovación, porque ellos ya lo probaron, lo revisaron, están completamente convencidos en función de sus creencias de que eso es lo que debe hacerse. Ok, lo siguiente es, les nombramos embajadores y con ese nombramiento, ellos se sienten inclusive con mucha más fuerza para difundirlo al resto, para que el resto empiece a adoptarlo. ¿Qué cosas no debemos hacer? No enfocarnos en la mayoría. Cuando nos enfocamos en la mayoría para que todos lo adopten, para que todos lo tengan, lo que nos va a pasar es como el ejemplo de Tibo que les comentaba, donde a la final estamos gastando mucho esfuerzo en mostrar una nueva tecnología, en aplicarla, en desarrollarla, gastando tal vez mucho presupuesto en eso, pero la mayoría de gente puede ser que no lo use. De hecho, no lo va a utilizar porque el mensaje con ellos es diferente. Para ellos, el mensaje que les aplica no es el propósito. Para ellos, el mensaje que les va a aplicar es, ok, la aceptación de la sociedad. Es decir, que la sociedad les diga que eso funciona. Y los mensajes ahí, o lo más importante para que ellos tengan esa referencia, esa confirmación, es que los adoptadores tempranos sean quienes se los digan. Eso no significa que tampoco lo vamos a comunicar, les vamos a decir, sí, por supuesto, mira, todas estas personas ya lo están utilizando y funciona bien, pero ya no es un mensaje solo de propósito, sino un mensaje de todas estas personas ya lo usan, está funcionando bien, y los adoptadores tempranos también van como embajadores a recomendarlo. Entonces, esa es la siguiente parte, pensar en la gente clave que va a ser quien pueda implementar y hacer que esta difusión, esta innovación se aplique. Luego, ¿cómo con la metodología adecuada es la siguiente parte? Porque si ya tengo el mensaje adecuado, ya tengo la gente clave. De ahí, ¿con qué metodología lo hago? ¿Cómo puedo encontrar a esos innovadores o esos adoptadores tempranos para que sean los que empiezan a armar esto? Bueno, con ese mensaje claro, yo puedo atraer
a estas personas a través de diferentes métodos. Uno de esos métodos, que es bastante aplicado, es un hackathon, donde yo estoy premiando, incentivando, motivando a grupos de gente que hacen ciertos desarrollos para retarlos a tener una versión beta o una versión prototipo de algo que necesitamos desarrollar. Entonces, ahí vamos a descubrir en realidad quiénes son los que tienen quiénes son estos innovadores, que son los que pueden crear y armar estas cosas, y quiénes son los adoptadores tempranos que los van a seguir como para poder desarrollar aplicar estas nuevas innovaciones. Y validarlas, ¿no es cierto? Y una vez validadas, pues ya ir escalando. Entonces, hackathon, pero puede llamarse concursos de innovación, propuestas de soluciones creativas, campañas disruptivas, se puede llamar de diferentes formas, pero este es uno de los elementos que permite llegar. Ahora, dentro de estas metodologías, otra muy importante también puede aplicar, y que probablemente ustedes la hayan visto, tiene que ver con el Shark Tank. Es decir, ya tengo una idea, ya soy uno de los innovadores que tiene estas cosas que son diferentes. Ok, ¿cómo las valido, no? Porque si hice un hackathon, si hice un concurso, pues debo validarlas. Y el Shark Tank, digamos que es el mejor ejemplo de cómo se hace una validación de estas ideas como para poder hacer la premiación. Además de generar bastante emoción en todo el público, porque puede ser algo que sea incluso visualizado y que las demás personas, la mayoría, lo vea de lejos, pero que ya se meta dentro de esta cultura de difusión. También apoya en términos de hacer la evaluación respectiva. Sí, hay una consulta donde me dicen, según la experiencia que se tiene con esta nueva tecnología, ¿qué tanta contrapropaganda ha existido y que se haya tenido para enfrentar hasta el momento? Blockchain tiene bastantes puntos a favor. Por supuesto, no es una tecnología que digamos que ahora está siendo adoptada en todas partes, ¿no es cierto? Hay ya el gran impulso por aplicarlo, pero sí hay ciertas consideraciones. Por ejemplo, hay gente que podría decir que después, por ejemplo, Ethereum tuvo un hackeo como en el 2018 y después de ese hackeo, pues hubieron voces disidentes donde tenían ciertas preocupaciones. Pero más allá de eso, después de eso existió a nivel tecnológico las correcciones necesarias para que Ethereum funcione tranquilamente. Sin embargo, siguen siendo ciertas dudas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo una red descentralizada me va a permitir garantizar que no haya impacto de que la información sea inviolable? El punto es poder estar muy al tanto de esos desarrollos como para poder rebatir cualquier tipo de dudas. ¿Quiénes van a poder estar más enfrentando o viendo todo esto? Pues los adoptadores tempranos. Ellos van a ser quienes prueben e inclusive den tanto el pro como la contra. Una cosa importante en esas pruebas es que las contras es importante también comentarlas, porque el momento que uno está en un Shark Tank, cuando un innovador presenta solo lo bonito, entonces los que están evaluando dicen, me presentó solo lo bonito, pero no ha de tener solo cosas bonitas, ha de tener ciertas complicaciones. Y se ponen a pensar en complicaciones y después eso hace que tenga una percepción tal vez más negativa de lo que podría ser una muy buena propuesta. El momento que el innovador también presenta tanto los pros como los contras, eso da una perspectiva de apertura. Las personas que están evaluando en el Shark Tank, lo que dicen es, mira, qué inteligente este innovador. No solo me está presentando los pros, sino que también ya ha visto los contras y además ya tiene estos planes de mitigación de esos contras. Estoy más abierto a aceptar esa propuesta. Entonces, esa es una parte de. Y la otra, que también tiene que ver con el método clave de gestión, muchos de los métodos claves de gestión para poder implementar estas nuevas tecnologías tiene que ver con la mentalidad. Y la mentalidad está basada en el Management 3.0, pero también está basada en metodologías ágiles. Así que el pensar o desarrollar estos temas de metodologías ágiles nos ayuda muchísimo para poder implementarlo. Metodología ágil involucra que significa que no va a ser perfecto.
significa que lo que va a hacer es rápido y rápidamente voy a aprender, voy a experimentar y voy a cometer errores para poder corregir todo lo que salga de forma rápida, tal que pueda llegar a lo óptimo, pero sin perder tiempo, de forma rápida. Y dentro de eso, lo que se recomienda es una mezcla de design thinking para evaluar problemas, Lean Startup como para poder identificar soluciones, customizarlas, y Agile como para ya implementar y escalar. ¿Sí? Entonces, eso es importante y digamos que dentro de este compendio es como que los resúmenes de esto, ¿no es cierto? Es lo más probable es que en cualquier cosa que pensemos o que desarrollemos o se quiera hacer, lo más probable es que no sea perfecto o que no le apuntemos al resultado que se quiere, sino que tengamos que tener un aprendizaje, una experimentación y un ajuste necesario antes de llegar a ese éxito que se busca. Entonces, dado eso, es mejor que ese aprendizaje sea lo más rápido posible al menor costo posible. Un poco como para finalizar estos puntos necesarios para poder introducir la adopción de innovación en organizaciones, en empresas, en estados, tiene que ver con estos puntos que son quizá el resumen. Primero, necesitamos un propósito significativo. Esa es la fase inicial, es necesario. Eso permite que los innovadores y adoptadores tempranos se enganchen con ese propósito, con esa causa y vayan a nuestro lado para poder hacer frente al resto del mercado o de las personas. Número 2, hecho es mejor que perfecto. Ya se acabó la era de tener que esperar el trabajo perfecto para mostrarlo, o de que la información esté completa para tomar una decisión. El mercado no espera, la gente no espera, hay cosas que salen rapidísimo y mientras más espere, más tiempo estoy perdiendo para poder aprender cosas que podrían salir el momento que ya salgan. Entonces, por algo en las industrias del software, ustedes ven que hay versiones beta, que salen las aplicaciones con versiones beta. ¿Por qué? Porque no es la versión perfecta, es la versión que yo ya voy a probar y con esa prueba voy a ver cómo hablan los usuarios, cómo están los usuarios y eso me va a permitir hacer ajustes, mejoras que me permiten que esa versión sea mucho mejor. Entonces, hecho es mejor que perfecto. Y finalmente, bueno, no finalmente, pero penúltimo, libertad es mejor que control. A estos innovadores y adoptadores tempranos lo que les gusta es justamente profundizar dentro de eso y darse tiempo analizando. Así que no les voy a controlar mucho. A los innovadores y adoptadores tempranos más bien les voy a dar libertad para que ellos puedan, en función de sus creencias, idear y trabajar en estas cosas mucho más tecnológicas. El poder y el control ya no es uno de los puntos más fuertes que nosotros manejamos. De hecho, si ustedes se fijan, Facebook es algo que hace. ¿Cuál es el producto de Facebook? El producto de Facebook es el contenido que vemos. Normalmente las empresas quieren tener control del contenido normalmente las empresas quieren tener control de sus productos. Pero en el caso de Facebook, su producto que es el contenido, ellos no tienen control absoluto del contenido. Más bien dejaron el control de todo su contenido a los usuarios. Ahora son los usuarios los que tienen la libertad de poner el contenido y eso hizo que su producto sea inclusive mucho más atractivo. Perder ese control y darle la libertad a los usuarios de que pongan el contenido que ellos quieren, les ha dado esa libertad, les ha dado inclusive una potenciación dentro del producto. Hay una pregunta donde dice, hablando un poco de cómo convencer de mi proyecto, suponiendo que decido innovar, pero a través de qué mecanismo puedo identificar a los adoptadores tempranos en el sector base elegido, a través de una encuesta libre, técnicas básicas de estudio de mercado o cómo. 2 puntos. Si yo quiero ya trabajar con ellos, sí, a través de una encuesta puedes identificar. Entonces, por dar un ejemplo, puede ser una encuesta, pero también puede ser una, no sé si, pero a veces hay call for papers o hay call for speakers. Ese tipo de acciones también permite que estas personas que desean participar, que desean por vocación propia innovar con eso, pues serán estos innovadores, adoptadores tempranos que van a participar en ello. Entonces, eso aplica, es una página donde dices, oye, tengo esta es la causa, este es el propósito, ¿quieres formar parte de esto y probarlo y ser embajador de esta causa? Y se van a registrar y los que se registren pues van a poder trabajar. Esa es una parte. Ahora, si es que tú quieres directamente trabajar con ellos.
Ahora, si es que tú quieres que más bien en un tipo de producto o servicio quieres que lo compren, los adoptadores tempranos sean quienes compren ya un producto que ya tienes. No, pues ahí no puedes decir forma parte de esto y es embajador, porque tú quieres que te lo compren. Entonces, ahí lo que haces es una campaña de publicidad. Y en la campaña de publicidad no sabes exactamente, o sea, bueno, en Facebook y en digital tú puedes de alguna forma, en función de hábitos y gustos, hacer inferencias para saber a quién le va a llegar esa campaña. Sí, pero en el mensaje tú les vas a hablar del propósito. ¿A quiénes va a llegar el mensaje del propósito? A los innovadores y adoptadores tempranos, porque la mayoría temprana y la mayoría tardía no les va a llegar el mensaje del propósito, les va a llegar un mensaje pragmático de es costo-beneficio bueno y además me lo recomienda alguien que lo probó. Entonces, haces una campaña de publicidad en función del propósito y esa función del propósito es lo que va a hacer, el mensaje es el que va a hacer que aquellos innovadores y adoptadores tempranos que están conectados con ese propósito, que creen lo mismo que tú, van a ser los que compren ese producto. Eh, Luego, la última parte que les dejo como conclusión es experimentar es mejor que planificar. Antes existían estos temas de desarrollar planes de negocio exhaustivos y gestiones de análisis completas para tener 100% de certeza de que esto va a funcionar. Bueno, lo que sucede hoy es que cuando haces esos planes de negocio exhaustivos y sales al mercado, te chocas con que, uy, no consideré esto, uy, no analicé esto, uy, esta variable no la vi, esta variable no la revisé. Uy, es imposible planificar todos los escenarios. Evaluar todas las variables es imposible. Hay tantas variables, todas interconectadas entre sí, que digamos 50, 100 variables interconectadas entre sí. ¿Cómo sabes? ¿Cómo puedes definir todas esas variables para saber una planificación adecuada de todas esas variables? No se puede. Entonces, la planificación detallada siempre choca con la realidad porque es diferente, porque hay muchas variables. Y un mundo que va tan rápido no puedes alcanzar a ver todo. Así que lo que tienes que hacer es experimentar. Lanzarte rápido, temprano, al menor costo posible y ir experimentando para que ahí salten las variables. Cuando salten estas variables, ahí las puedes hacer ajustando. Las puedes ir ajustando para que puedas salir adelante. Así que en este sentido, experimentar es mejor que planificar. Eh, Les agradezco mucho por la presentación. Estos son los puntos que quería comentarles para poder eh, llevar una innovación y que se pueda ser difundida. En esta parte, pues no me queda nada más que, además del agradecimiento, dejar el espacio para que puedan hacer más preguntas si es que tienen. Chévere, creo que entonces no hay más preguntas. Les agradezco mucho por su asistencia y espero que puedan seguir avanzando en el curso. Es un gusto estar con ustedes.